Bueno, hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes. ¿En qué etapa del año estamos? Cuaresma. Ok, estamos en Cuaresma. Y esta serie se llama Haz espacio para lo que importa. Haz espacio para lo que importa. Cuaresma es un tiempo para hacer espacio para lo que importa. Y en específico el tema de hoy se llama Haz espacio para orar. Bien, entonces vamos a comenzar con un pequeño ejercicio. A ver, quiero que volteen a su alrededor sin pararse de su lugar y quiero que encuentren en este lugar dos cosas que los conmuevan, que les causen ternura o alegría. Que no sea la cruz. Sí. Dos cosas que los conmuevan, les causen ternura, les causen alegría. Busquen con su mirada a ver qué puede ser. El cilindro del hermano Víctor que está allí. O sea, allá hay un borrador, por allá hay una minza, unas llaves. ¿Ya? ¿Ya ubicaron sus dos cosas? ¡Ay, qué rápido son! Muy bien. Perfecto. A ver, ¿quién nos comparte sus dos cosas? A ver, hermano Josué. A mí la luz que representa la bondad de Dios que vence a la oscuridad, al mal. La luz. Muy bien. ¿La otra? Son las flores. Las flores. Ok. Muy bien. Ya no se vale decir ni luz ni flores, ¿eh? Ya no se vale decir. ¿Quién más quiere compartir? A mí me conmueve estar aquí. Ajá. Ok, los lugares, ese lugar y ese lugar. Ok, bien. Ya no se valen decir esos dos. Hermana Juli. El aceite. Ajá. Sí, ok, bueno, el aceite porque hay unción. Bien. ¿Querías participar? ¿No? ¿Ya no? Tu familia. Ajá. ¿La qué? La guitarra y el pandero. Muy bien. Para alabar a Dios. A ver, hermana Delia y luego hermana Juli. ¿La cruz? Hizo trampa porque les dije que la cruz no. Pero bueno, a ver. ¿Y cuál otro? La guitarra. Muy bien. Ok, hermana, muy bien, muchas gracias. Hermana Juli y luego hermana Fide. Ok, muy bien. Muy bien. Verlos a todos. Ok, hermana Fide. Muy bien, la Biblia. Muy bien, el piano, yo pensé que iba a decir el piano porque costó bien caro. Ok, hermano Víctor. Sí. Ajá. Ay, muchas gracias, hermano. Si fuera salón de clases ya le hubiera puesto 10 ahí ya. Muy bien, hermanos, pues miren, todo este ejercicio que acabamos de hacer es porque debemos preguntarnos, a ver, ¿lo que ustedes vieron siempre estuvo allí o solamente empezó a existir cuando ustedes le pusieron atención? Siempre ha estado allí, ¿verdad? Pero cobra sentido cuando nosotros nos detenemos a observarlo, a notarlo y hasta agarrarle un significado. Muchos de ustedes fueron muy simbólicos y explicaron por qué ese objeto, de manera simbólica, metafórica, todos ustedes son poetas. Le dan un significado profundo a las cosas que ustedes señalaron. Las cosas cobran importancia cuando nosotros nos detenemos un momento a observarlas. Y eso es la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo en el cual nosotros nos detenemos un momento en medio de todas nuestras ocupaciones para poder observar lo que siempre ha estado allí. ¿Qué cosa? La presencia de Dios. La presencia de Dios siempre ha estado allí, pero a veces vivimos en un ritmo de vida tan acelerado, vivimos a veces en una dinámica de vida que nos lleva por otros rumbos que no nos damos cuenta que la presencia de Dios está allí. Vemos los gritos de la familia, vemos los pleitos, vemos las situaciones, pero no nos detenemos otra vez a ver la presencia de Dios. Cristo,
cuando ayunó esos 40 días en el desierto, fue lo que hizo. Antes de poder comenzar a trabajar en su obra, se detuvo a observar la presencia de Dios. Y cada día él le dedicaba un tiempo para poder detenerse. Yo sé que en medio de esta situación tan alocada que vivimos, el ritmo de la sociedad en la que vivimos, me pueden decir, pues que usted no sabe, pastor, usted porque se para bien tarde, yo me paro tempranísimo a todas mis actividades, a todo lo que yo tengo que hacer y ando, mire, de aquí para allá, todo el tiempo. Ando muy acelerado, ando muy apurado, tengo cosas que hacer en la casa, con la familia, en el trabajo, tengo cosas personales que atender, mi ritmo de vida me lleva para muchas cosas, estoy totalmente, usted porque no tiene hijos, yo tengo hijos, pastor, usted no sabe lo que es eso, yo estoy muy acelerado, pero ¿qué creen? La presencia de Dios está en todos tiempo y en todo lugar, para todos. Por lo tanto, todos tenemos que detenernos. Y si tú piensas que no es posible hacer una pausa en medio de tu vida, lo que te quiero decir el día de hoy es, estás obligado a hacer una pausa el día de hoy. Tienes que obligatoriamente hacer una pausa. La música, la buena música, se compone no solamente de sonidos, ¿sabían? Yo no soy músico, pero en la notación musical, la música también se compone de pausas y de silencios. Hay un momento para quedarse callado, hay silencios dentro de la notación musical. Uno tiene que aprender que las melodías no son posibles si no hay silencios. El ritmo de su corazón no está todo el tiempo pum, 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 pum. ¿No, verdad? ¿Han escuchado un corazón? ¿Sí? ¿Cómo se escucha? Tum, 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 tum. Si su corazón está todo el tiempo aguas porque le va a reventar algo, le va a pasar allí. El corazón también tiene pausas, el corazón también tiene silencios. Entonces, en medio de lo que sea que tú estés atravesando, tienes que hacer una pausa para poder contemplar la presencia de Dios. Esta cuaresma fue una época instituida por la iglesia, no es una cuestión que venga en la Biblia, pero quiero ser muy claro con esto porque algunos dicen, ahora que compartimos el video de qué es la cuaresma, el inicio de cuaresma, había algunos hermanos comentando, esos son romanismos, viene de la iglesia católico romana. No, históricamente la iglesia católico romana comenzó a existir hasta el año 380 después de Cristo, y la cuaresma fue propuesta en el año 325 después de Cristo. Fue propuesta 55 años antes en el concilio de Nicea. En Nicea los cristianos se juntaron para proponer un tiempo en el que pudieran imitar el ayuno de nuestro Señor Jesucristo antes de la Semana Santa. Entonces, cuando a usted le vengan con esa situación de que eso es de los católicos romanos, no, hermanito, eso es antes de que existieran las denominaciones. Cuando solamente nos llamábamos cristianos, desde ese momento comenzó a existir la cuaresma. Ahora bien, nos detenemos a mirar a Dios. La cuaresma no es un tiempo para mejorar nuestra vida. La cuaresma es un tiempo para centrarse en el autor y consumador de la vida. Es decir, el poder hacer este tipo de ayunos, de oraciones y de ejercicios espirituales no es para ti, sino para darle la gloria a Dios. Entonces uno tiene que salir de uno mismo para poder concentrarse en aquel que nos ha dado todo. Y miren, hermanos, si tú todavía no practicas oración diaria, lectura de la palabra diaria, ayuno una vez a la semana, una vez cada quincena, una vez al mes, una vez al año, si no lo practicas, quiero decirte que algo está impidiendo tu relación con Dios, y no hay nada lo suficientemente sagrado como para romper tu relación con Dios. Es que no lo hago porque me ganan las prisas, es que no lo hago porque tengo muchas carreras, es que no lo hago porque tengo demasiadas ocupaciones. Dime tú qué es tan grande, qué es tan importante que te pueda arrebatar de comunicarte con Dios. Es que no lo hago porque me siento mal, tengo pecado delante de Dios, siento culpa. No hay nada tan grande como para arrebatarte eso. Entonces no dejes que te lo roben, no dejes que te lo arrebaten. Pelea por tu espacio con Dios, pelea por estas pausas. Entonces, si eres mamá o papá que tiene chorrocientos mil cosas que hacer y chorrocientos mil niños latosos que atender o adolescentes, que es peor, pelea por tus 5 minutos con Dios.
Pelea por tus 10 minutos con Dios. Este es mi tiempo y no me importa quién me necesite en este momento. El mundo se puede volver de cabeza. Yo voy a estar con Dios. ¿Sabían que Jesús hacía eso? A Jesús lo querían ver en todas las ciudades. Imagínense un predicador como Jesús. Jesús andaba de aquí para allá. Era la sensación del momento. Todo mundo quería ver a Jesús. Pero Jesús decía, momento, me voy a orar. Pero Señor, se está cayendo aquí, está muriendo la persona. Es tiempo de que yo esté con mi Padre Celestial. Tengo que tener ese tiempo. Entonces, si usted es más importante que Jesús, adelante. Tómese todo el tiempo para hacer todas las ocupaciones que tenga y no esté en comunión con Dios. Pero si usted no es más importante que Jesús, que es mi caso, no sé ustedes, pero yo no soy más importante que Jesús, tengo que pelear por mi tiempo de estar con Dios. Ahora, vamos a ver a lo largo de esta serie, haz espacio para lo que importa. El día de hoy el tema es, haz espacio para la oración. Empezamos precisamente con la oración. Jesucristo dijo en muchas ocasiones una frase que está contenida en Lucas 11:2, Mateo 6:5 y Mateo 6:6. Y en esas partes del Evangelio Jesucristo dice, cuando ores. Esa fue una enseñanza que le dejó a sus discípulos. Cuando ores, tú debes hacer esto y lo otro. ¿Qué significa esa frase cuando ores? Significa que Jesucristo está dando por hecho que todos los que creemos en Él vamos a orar. No dice, si llegas a orar. Si algún día te acuerdas de Dios cuando estés en dificultades y oras. Dice, cuando ores, porque es una actividad cotidiana, diaria, es algo que debemos tener siempre. Cuando ores, lo vas a hacer así. ¿Qué es la oración? La oración es simple y sencillamente hablar con Dios y escucharlo. No podemos hacer oración si solamente le hablamos a Dios y no lo oímos. ¿Cómo lo oímos? A través de su palabra. Entonces, siempre que oramos, debemos de tener la Biblia allá a un lado, porque si no, nada más llegaste tú, le recetaste todas las cosas que le tenías que decir a Dios y no lo escuchaste, ¿no? Sería como llegar con el marido y de, ¿qué pasó, viejo? ¿Cómo estás? Fíjate, bueno, ahí me voy. Ah, pues buenos días, buenas tardes, ¿no? Qué bueno que quisiste dialogar conmigo, ¿no? A veces así hablamos con Dios. Si tú cuando oras no lees la palabra de Dios, así estás hablando con Dios. De esa manera, sin poner la atención. Y tampoco podemos pretender solamente querer escuchar a Dios, solo leer la Biblia sin orar. Las dos cosas van juntas, son dos lados de la misma moneda. Y cuando nos comunicamos con Dios, a veces nos cuesta trabajo poder orar. Yo no sé cuánto tiempo ustedes oren, no tenemos un orarómetro para poder medir el tiempo de la oración, pero es importante saber que a veces no podemos orar, se nos dificulta a veces hablar con Dios por muchas cuestiones. Cuando conoces a una persona, ¿por qué se te dificulta hablar con una persona? ¿Quién me quiere decir? ¿Porque no lo conoces? ¿Por qué más? No sabes qué tema tratar con él. ¿Qué más? Por vergüenza. ¿Por qué? Por pena, por vergüenza. Así no me quiero acercar a él. ¿Por qué otra cosa? ¿Por qué? Por desinterés. Con falta de confianza. Yo a veces no le quiero hablar a alguien porque le debo dinero. Entonces siento que le debo algo. Sí, en serio. Ajá. Por la vergüenza. El qué dirán, ¿no? De otras personas. Estas mismas razones que tenemos a veces para no hablar con las personas aplican para cuando nosotros no podemos hablar con Dios. O no lo conocemos lo suficiente, o no sabemos qué tema tratar con Él, o es desinterés, o sentimos que le debemos algo porque nuestra vida quizá no está del todo correcta, o sentimos vergüenza de acercarnos a Dios, etc. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que recordar que podemos charlar con Él libre y abiertamente. No hay fórmulas para orar, no hay palabras específicas para orar, tonos específicos para orar, no hay maneras correctas en las cuales orar y incorrectas en las cuales no. De hecho, si ustedes leen los salmos, que todos son oraciones, se van a dar cuenta de la
amplia gama de personas que oraron y de qué manera oraron. Ahora en escuela dominical estamos estudiando los salmos, solamente vamos a estudiar 7 de ellos, pero nos damos cuenta de que a Dios nos podemos dirigir franca y abiertamente. Hay que abrirle el corazón a Dios. Nada de lo que tú digas en la oración, nada de lo que tú digas en la oración va a evitar que Dios te ame. Va a evitar que Dios te escuche. Por lo tanto, en este tiempo de Cuaresma tenemos que convertir a la oración en un hábito diario. Y hay que tener una conversación honesta con Dios, una conversación abierta, franca, honesta con Dios, diciéndole todo lo que sentimos. Unas recomendaciones que sí puedo darles para orar, hermanos, es que evitemos solamente pedirle al Señor. Muchas veces caemos en esa situación, ¿no? Solo pedirle al Señor. Algo que me gusta mucho del pueblo de Dios, el pueblo judío, los israelitas, es que cuando ellos oran por cuestiones cotidianas, ellos no le piden a Dios. Ellos solamente agradecen por las cosas cotidianas, por ejemplo, por los alimentos. Ellos nunca oran diciendo, Señor, bendice los alimentos, sino que saben que los alimentos ya son una bendición de parte de Dios, entonces oran agradeciendo a Dios y bendiciendo a Dios por los alimentos, que es diferente. Una de sus oraciones, por ejemplo, ellos tienen una oración para el pan y tienen una oración para el vino, para cuando toman vino. Y dice, te doy gracias, Señor nuestro Dios, Rey del universo, por el fruto de la tierra, cuando van a comer. Te doy gracias, Señor nuestro Dios, Rey del universo, por el fruto de la vid, cuando van a beber. Entonces, si se fijan, no hay ninguna situación de como de bendice, purifica, santifica estos alimentos, lleva donde hace falta, etcétera. ¿Por qué? Porque entienden que la labor de llevar a donde hace falta, ¿de quién es? De nosotros. Y entonces le agradecen a Dios simple y sencillamente por lo que tienen. Cuando se despiertan también agradecen solamente a Dios. La oración de los judíos cuando se despiertan dice, gracias porque misericordiosamente has restaurado mi alma a mi cuerpo. Permitiste que al momento de abrir los ojos no solamente se despertara mi cuerpo, sino mi alma, o que nada más despertara mi alma allá en los cielos, sino que fueran las dos cosas juntas, mi alma junto con mi cuerpo. Gracias. Y no dicen, Señor, bendíceme este día, acompáñame, simplemente dicen, gracias, porque me permites estar aquí. Son oraciones muy bonitas los que tienen ellos en esas oraciones cotidianas. ¿Por qué? Porque de esta manera, no es que no pidan, pero en las peticiones se dedican a tratar los asuntos más serios y más delicados de su vida con Dios en oración. A veces no tratamos asuntos delicados y serios en oración con Dios. Lo que decía nuestro hermano Josué, no sabemos de qué tema hablar. Y entonces nos están pasando muchas cosas, tenemos que tomar muchas decisiones, hay situaciones que nos estresan, hay miedos profundos que hay dentro de nosotros, corajes, hay situaciones de sentimientos que no podemos dominar, de impulsos que nos están acabando, y eso no lo oramos con Dios. No lo platicamos con Dios en oración. No le contamos a Dios esas situaciones tan delicadas que tenemos. Y preferimos mejor solamente hacer la oración para irnos a dormir o por los alimentos, para evitar los temas difíciles que hay que tratar con Dios. Entonces, esa recomendación les puedo hacer en cuanto a la oración. No hagamos una oración en donde solo pidamos, tratemos de buscar el equilibrio y empecemos a tratar temas más maduros y serios en nuestra plática con Dios. Cuando no conocemos a Dios, cuando no nos acercamos a Dios, como cuando no conocemos a alguien, es difícil que tú platiques con alguien luego de tus sentimientos, ¿no? Generalmente, ¿cómo está el clima? ¿Y cómo está usted? ¿Y qué anda haciendo por acá? Ya a trabajar, sí, ya, ¿no? Ya de vuelta, sí, ya también. Uy, está haciendo mucha calor, ¿no? Sí, harto. Ayer no hacía tanto, sí, no tanto. A veces así son nuestras oraciones con Dios. No le platicamos exactamente lo que estamos sintiendo a Dios. Yo les confieso, muchas de mis decisiones, muchas de mis preocupaciones y muchos de mis miedos, simplemente me hago pato. No lo voy a platicar con Dios. Bueno, Dios ya sabe lo que me está pasando, no es necesario que se lo diga. Y no vengo de rodillas a Él y no le platico, Señor, tengo miedo.
¿Y saben por qué lo hago? Porque sé que cuando yo se lo diga a Dios, Dios me va a enseñar el camino por donde debo ir, y a veces el camino por el que debo ir no me gusta y premeditadamente no estoy dispuesto a seguirlo. Y a veces eso hacemos con la oración. Entonces, además de estas recomendaciones de agradecer más, equilibrar más nuestra oración, otra recomendación sería: empecemos a tratar con más confianza los temas profundos de nuestra vida con Dios. Jesucristo nos da unas recomendaciones en lo que leímos de Mateo 6, ¿verdad? Nos dice: no uses vanas repeticiones, o sea, ten un diálogo real con Dios. No seas de fórmulas, no seas de mucha palabrería, no aburras a Dios. Dios no se aburre de nosotros, Dios es tan misericordioso que nos escucha lo que le digamos. Pero lo que dice Jesucristo es: no digas puras palabras sin sentido, nada más por sonar religioso. Muchas personas hacen este tipo de oración y: oh Dios santísimo, sagrado, de bla, 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 y no están diciendo nada. Realmente no están yendo al punto de lo que quieren decir, ¿no? Por eso muchas veces tenemos la impresión así como de: solo los pastores saben orar. Los pastores somos choreros, hermanos. Todos sabemos orar, todos sabemos platicar con Dios, y lo que nace de nuestro corazón es lo que debemos hablar. Por eso dice Jesús: no usen vanas repeticiones. Otra cosa que nos dice Jesús es que debemos de tener seguridad de que el Señor conoce nuestras peticiones antes de que se las hagamos. Esto quiere decir que siempre que ores debes tener la confianza de que Dios te está escuchando. Mucha gente tiene miedo por saber si Dios realmente lo está escuchando y piensan: si no oro de esta forma, Dios no me va a escuchar. Les he platicado mucho acerca de una tía que me dice: pero ora así fuerte para que Dios te oiga. Y para ella orar fuerte es elevar mucho la voz, como nuestros hermanos pentecostales, ¿no? Es que la oración no tuvo fuerza. Le voy a hablar a alguien que sí sepa orar para que ore por mí. A veces creemos que Dios no nos escucha por muchas situaciones. Tenemos que tener la seguridad de que cada vez que oramos, incluso antes de que tú hables, no importa qué tan torpe seas, Dios ya te escuchó. Luego Jesucristo empieza a orar la famosísima oración, que ¿cuál es? El Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, la primera parte del Padre Nuestro, ya tuvimos una serie para explicar el Padre Nuestro hace algún tiempo. Lo primero que reconoce Cristo aquí es que primero, delante de nuestras peticiones está la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú ores, no te encapriches con algo que le has estado pidiendo a Dios. Hay mucha gente que se encapricha en la oración. Es que yo le pido y le pido y le pido a Dios y nada más no veo resultado. Pues entonces deja de pedir por eso. Y comienza a pedirle al Señor: Señor, ¿qué es lo que yo debo anhelar en mi corazón sobre esta situación? Es que mi marido es muy necio y yo le pido, y por más que le pido al Señor que lo cambie, más necio se hace cada día, lo veo que está más necio. Pídele al Señor el corazón correcto, las palabras correctas, la oración correcta. El Señor te lo puede dar. Pero si ves que estás pidiendo algo y ese algo no prospera y llevas mucho tiempo pidiendo por eso, yo no te digo que desistas. Yo te digo que le aprendas a pedir al Señor primeramente su voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Señor, ¿qué es lo que debo de pedir al respecto de esto? Esta situación se me soluciona. ¿Cómo debo de pedir? Enséñame tu voluntad. No te encapriches con la oración. Después de la segunda parte del Padre Nuestro, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a pedir por nuestras cuestiones materiales, porque sí, sabe que somos seres humanos y que tenemos necesidad de muchas cosas. Se vale pedir por las cuestiones materiales, pero noten ustedes cómo ya hubo antes mucho otro diálogo con el Señor. Muchas otras cosas que podemos platicar con Dios. Hay que presentarle todo a Dios. Él pide también que pidamos por nuestras necesidades emocionales. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto tiene que ver con los sentimientos que a veces uno se traga, con los rencores que a veces uno guarda dentro del corazón y dentro de la cabeza. Y por último termina pidiendo porque seamos guardados del mal y no caigamos en la tentación. El Señor sabe que somos débiles, pero eso no nos da pretexto para caer y para pecar. El Señor dice: pide fortaleza, y el que pida, yo le daré, yo le responderé. Entonces es importante, hermanos, que en esta cuaresma, en este tema que es haz espacio para la oración, podamos recordar estos tips tan sencillos de cómo orar delante del Señor, y que
hagamos un espacio para orar. Si tú no tienes un espacio para orar, disciplínate a buscar un espacio para orar. Con el Señor no es de cantidad, sino de calidad. Es como cuando platicas con tu familia. Hay veces que a la familia, por las apuraciones, no puedes tener un gran rato de esparcimiento, pero tuviste 5 minutos para platicar con ellos y sentiste que te escucharon y te sentiste amado y te sentiste protegido y te sentiste en confianza. Con el Señor es igual. Y el que está en la presencia del Señor, como resultado natural, anhela más y más y más y más. Pero si te cuesta trabajo orar, empieza a buscar tu espacio de oración. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Se los digo como una persona que cuando comenzó a orar no podía orar ni 1 minuto. Yo sentía que había hecho toda la letanía larguísima. Señor, yo te pido por esta y todavía no pasaba ni 30 segundos. Y me sentía frustrado y me sentía fracasado porque me centraba en el cronómetro en lugar de centrarme en Dios y disfrutar su presencia. Si te cuesta trabajo orar, busca tu espacio de oración a diario y disciplínate. Si va a ser en las mañanas, lucha porque siempre sea en las mañanas. Si va a ser en la tarde, lucha porque siempre sea en la tarde. Si es en la noche, busca y lucha que siempre sea en la noche. Y si de plano no sabes qué orar, ya no sabes qué pedirle a Dios, entonces ora el Padre Nuestro. Ora con las palabras que el mismo Señor Jesús nos enseñó, pero no lo hagas solamente como un rezo. Cada vez que digas esas palabras, apropiatelas. Señor, de verdad me siento muy torpe para orar, no sé qué pedirte, no sé qué expresarte. Hoy quiero orar el Padre Nuestro. ¿Les parece si terminamos orando así? Les pido por favor que... Miren, a mí me pasa una cosa con el Padre Nuestro, que yo estuve trabajando con católicos y con varias denominaciones, entonces a veces hago de chile, mole y pozole el Padre Nuestro, porque hay diferentes versiones. Les pido que para poder orarlo todos juntos podamos abrir la Biblia en Mateo 6. En Mateo 6, a partir del versículo 9, en donde dice Padre Nuestro. En el versículo 9 hay unas frasecitas antes y después está Padre Nuestro. ¿Ya lo vieron? Vamos a terminar orando así. ¿Ok? Hagamos espacio para lo que importa. Hagamos espacio para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Amén.